Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a explicar cuáles son las funciones de un criminólogo, pero antes de entrar al tema hay que saber lo que es la criminología. La criminología es una disciplina científica que abarca de forma interdisciplinaria la criminalidad. Tiene como objetivo de estudio el delito, la delincuencia, el delincuente, la víctima y los medios de control social. Esta ciencia ofrece un gran abanico de fines, entre los cuales los principales son la prevención de la delincuencia y la reducción de conductas antisociales, así como la reparación de la víctima. Como ciencia interdisciplinaria, se nutre de una gran diversidad de disciplinas científicas, entre las cuales podemos destacar lo que es la psicología, el derecho, la sociología, la medicina legal y forense, incluso también lo que es la antropología y la estadística. Sin embargo, esto no impide que sea una ciencia autónoma, como un área de conocimiento definida y con objeto de estudio concreto, ya que se encuentra enriquecida de una amplia literatura científica. ¿Qué salidas laborales hay en el ámbito de la criminología? El perfil profesional del criminólogo está capacitado para una gran diversidad de funciones tanto en el sector privado como en el público. Se incluyen ámbitos como el penitenciario, ya que son juntas de tratamiento, gestión de riesgo de reincidencia, etc. Luego el judicial hace asesoramiento a abogados y jueces, adecuación de las penas, y luego sigue lo que es la seguridad privada, la victimología, que es la realización y análisis de encuestas de victimización, elaboración y análisis de estrategias de prevención e intervención. Luego sigue lo social, que son los diseños de políticas urbanizadas preventivas, también la implementación y evaluación de programas de prevención del vandalismo. Como vemos, la criminología tiene una diversidad de salidas muy amplias, por ello, para desarrollar un futuro laboral tienen gran importancia las capacidades de innovación, creatividad y emprendimiento. Pero desafortunadamente, las perspectivas laborales actuales distan mucho de ser las más idóneas debido a que es una ciencia que se ha instaurado relativamente hace poco y no existe el perfil criminólogo como tal, lo que no obsta que pueda tener grandes perspectivas del futuro. A continuación, nuestro compañero Gibran nos va a explicar las funciones de un criminólogo. Adelante. Ya que nuestro compañero Daniel nos dio un pequeño panorama y una pequeña introducción de lo que es la criminología, vamos a sumergirnos más a fondo para ejemplificar las funciones del criminólogo. Para explicar mejor qué es lo que hace un criminólogo o criminóloga, algunas de sus funciones serían los siguientes conceptos axiológicos que les presentaremos a continuación, iniciando con el estudio y análisis de todo lo referente a la conducta criminal, pero desde el punto de vista psicológico, apoyándose de la psicología criminológica. El objetivo de esta disciplina es averiguar, descubrir y prevenir las causas que motivaron a un individuo a delinquir o cometer un crimen. Entre los elementos que atañen a esta disciplina están, por ejemplo, qué significa esa conducta para el criminólogo y por qué la idea de que un castigo no reprime el comportamiento. Es decir, si el sujeto es imputable o inimputable. Imputable se refiere al individuo que después de haber realizado una conducta desviada, tiene la capacidad de razonar y entender el porqué de sus acciones y las consecuencias de las mismas. Y el inimputable se refiere al individuo que se encuentra mal de sus facultades mentales y que no sea capaz de razonar los daños y acciones de su conducta. Para definir estos, el criminólogo se apoya del marco médico-legal.
Para alcanzar esta meta, la psicología criminológica también estudia el entorno ambiental, como la familia, la salud, la cultura, la religión, entre otras relaciones etnográficas. A través de estos estudios se determinarán los factores que han impactado al desarrollo y la personalidad y salud del delincuente. Todo esto con la finalidad de prevenir para mitigar las conductas antisociales y en casos de sufrir algún daño, el criminólogo o criminóloga se inclinarán también al tratamiento de las víctimas. A continuación, mi compañera Monse nos compartirá más acerca de las funciones del criminólogo. ¿En qué punto se relaciona la estadística con la criminología? Con el deber del criminólogo. Muy simple, en la actualidad la criminología quiere saber más acerca de las causas modernas de la delincuencia, por lo cual se une en la estadística criminal. La estadística criminal es el conjunto de datos numéricos sobre los crímenes y criminales extraídos de los registros de organismos oficiales. La estadística criminológica tiene varios tipos de cifras de estadística. Una es la cifra oficial, número de infracciones que aparecen en las estadísticas oficiales, policiales, judiciales, de menores. 2. Cifra negra, volumen de los delitos que no llegan al conocimiento de las autoridades. Cifras reales, resultado de la suma de las cifras oficiales y de las cifras negras. Cifra dorada, aparte de la cifra negra de delincuencia que escapa a toda detección oficial, existe una cifra dorada de criminales que tienen el poder político y lo ejercen impunes, abandonados a los ciudadanos y a la colectividad a la explotación de la oligarquía o que dispone de un poder económico que se desarrolla en detrimento del conjunto de la sociedad. La estadística criminal puede originarse en diversas fuentes, entre las que se destaca la policía, la judicial y la penitenciaria, pero en lo general el uso de la estadística depende del interés de la investigación. Los métodos cualitativos y de encuestas se utilizan cuando analizamos el caso concreto y los métodos cuantitativos se emplea cuando lo que pretendemos sea obtener datos descriptivos respecto al comportamiento de los grupos de población. ¿Qué es la entrevista? Como entrevista entendemos en la comisión al espacio de escuchar y conversar que sostenemos con la víctima directa a la persona que haya sido testigo sobre hechos violentos ocurridos en el marco del conflicto armado. A través de esta conversación se busca ofrecer un espacio de acogida a la persona que comparte su testimonio, conocer y comprender prácticas y hechos que constituyen graves violaciones de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. La comisión emplea el término conversación para que la entrevista no sea confundida con un interrogatorio. Una conversación derivada los temas uno de los otros con fluidez y tiene una estructura que se adapta a las circunstancias. El testimonio es una narración voluntaria en la cual la víctima, familiar o testigo comparte una o varias experiencias en el marco del conflicto armado. Entrevista es el espacio de escuchar y conversar entre el entrevistador y la víctima. Familiar o testigos es el mecanismo a través de la cual se escucha el testimonio. ¿Qué tipos de entrevistas existen? Una es la abierta, es aquella en la cual se permite que la persona hable sin ningún tipo de control de tiempo o ninguna pregunta que ponga límites a su respuesta. Estructurada es aquella que se realiza con un cuestionario que se ha preparado de manera previa, en la cual se establecen límites estrictos respecto al tiempo y las preguntas de los cuales no se les permite salirse a la persona que está siendo entrevistada. Semiestructurada es aquella que se prepara con anticipación pero ofrece un grado de libertad para modificar las preguntas de acuerdo con el tipo de respuesta que brinda la persona entrevistada. Este tipo de entrevista, a diferencia de la entrevista estructurada, el entrevistador puede orientarse como un punto de referencia los bloqueos temáticos que se pretenden documentar. ¿Qué contempla el plan de recolección de datos? La recolección de datos es equivalente a medir. ¿Qué se mide? Las
fluctuaciones de las variables contenidas en las hipótesis, cómo se miden, se registran los valores visibles que presentan las variables o valores que han sido previamente vinculados, cómo se mide con algún instrumento de medición disponible, cuestionarios, escalas, observaciones, análisis de contenidos, entre otros. Cómo se aplica el instrumento puede ser autoaplicado por entrevistas o observaciones. Cómo se preparan los datos para analizarlo. Las respuestas obtenidas previamente codificadas se transfieren a una matriz de datos y se preparan para su análisis de estudio. Tenemos varios tipos de métodos de investigación, como lo son el método deductivo, inductivo, histórico, descriptivo, experimental y explicativo. El método deductivo es aquel que va orientado a lo general o específico, es decir, que parte de un enunciado. El método inductivo es aquel que va orientado a los casos particulares, a lo general, es decir, datos o elementos individuales. Método histórico, aquel que va orientado del pasado al presente para proyectar el futuro. El descriptivo se orienta o se centra en responder las preguntas acerca de cómo se determina. Método explicativo, aquella orientación que además de considerarse las respuestas al cómo, se centra en responder las preguntas por qué es así la realidad o cuáles son las causas. El método experimental va orientado a partir de lo ya descrito y explicado, se centra en predecir lo que va a pasar en el futuro si esa situación de la realidad se hace un determinado cambio sobre la base de respuestas al cómo. Hola, mi nombre es Evelyn Donato Bermúdez y les voy a platicar acerca de algunas funciones que tiene el criminólogo. El criminólogo redacta artículos e informes. ¿Esto para qué le sirve? Esto porque es un instrumento técnico que permite a los jueces y a los tribunales conocer la profundidad de los detalles de la comisión de un delito. ¿Por qué? Para tener una mejor visión integral del hecho y de los autores que conllevan al delito, de las víctimas, también de las posibilidades de la preparación del daño causado. Esto es para que los expertos o encargados sepan elaborar ese tipo de situaciones o sepan manejar ese tipo de informes conocidos como criminológicos o periciales forenses o forenses criminológicos. Esto es también porque se conlleva a cabo los expertos a conocer más acerca de las conductas delictivas. También participan en juicios. Es muy importante la participación de ellos en juicios, ya que tienen las capacidades para poder desahogar y aplicar al momento de hacer su exposición sobre el tema pericial que van a hacer o el que estudiaron, para poder llegar a profundidad del hecho. Esto también conlleva a cabo, ya que al momento de querer desahogar, es importante la atención de la sociedad ante este juicio que se lleva a cabo en las circunstancias periciales para el delito. En esto se adoptan medidas idóneas para cada caso o para otra posible intervención a futuros hechos similares. Por eso es importante el conocimiento o el desahogo de ellos ante los juicios orales. De investigaciones a mayor profundidad, esto es importante porque ya que ellos ayudan a generar el hallazgo de nuevas cosas, ya que es importante poder realizar investigaciones criminológicas más a detalle, más a fondo, para poder dar con el hecho delictivo, ya sea el hecho, el sujeto,
hasta la cierta conducta delictiva que conllevó a, pues sí, al sujeto a realizar este daño social. Es importante tener en cuenta algunos otros temas, como también que ellos también reducen los índices criminales. Es importante saber en qué momento baja y sube los problemas que hay allá afuera. Ellos también dan como el estudio estadístico de ciertas cifras. Otra cosa es que también observan los tipos de delitos. Ellos también estudian en los tipos de delitos, ya que tienen que estudiar a la sociedad y los diferentes tipos de las conductas que tiene el sujeto. Otra cosa también es que ofrece soluciones o propuestas. Esto es para que puedan realizar perfiles criminológicos, nuevos perfiles que implementen una mayor seguridad, que hagan mejor estrategias, que den mayor hallazgo de otras nuevas ideas para poder lograr a cabo lo que están elaborando. También generan estudios de diagnóstico y pronóstico. Esto se refiere que a todos los factores de sociodelictivos que se presentan en cada uno de los municipios y entidades federativas. Es importante también conocer todo aquello que conlleve a eso. Gracias.